Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis dos distinguidos invitados, don Nelson Ávila. Un gusto saludarle. Igualmente. Ahora lo han visto muy de cerca en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Vamos a ver, don Gilberto Grillo dice que usted anda ya por esas líderes. ¿O no? No, usted sigue siendo libre. ¿No? Quien me conoce jamás dudaría de mis posiciones. ¿Verdad que sí? Sí es. No, Hay algunos que tienen tanto miedo que les gustaría que uno estuviese fuera. Vea, soy economista, no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, no solamente él, varios. Hay muchos. Sí, entonces así es la vida a veces. Pero fuertes abrazos a todos en todo caso. Un gusto saludarlo, Ramón, y también a mi querido maestro Nelson Ávila. Pero o sea, hay que juramentarlo. Yo aquí, primero, no, yo lo juramento aquí ya, bueno, como nuevo integrante ya de la fila rojiblancas. Aunque el doctor, no, es un honor. Aunque el doctor Ávila, ¿usted fue liberal en su momento? Sí, inclusive yo fui el propulsor y finalmente se aprobó el Banco Popular. Ajá. Cuando el profesor Rafael Pineda Ponce iba de candidato del Partido Libre. Le adelanto que esa es una ley vigente. Porque fue aprobada por unanimidad, por todos los diputados. Para que usted vea cómo era de popular. Aún los del Partido Nacional votaron a favor del Banco Popular. Ahora, sí. ¿Hay interés de volver al Partido Liberal o no? No, o sea, sí hay interés de establecer las relaciones que deben ser fundamentales de alianza con, en realidad, todas las estructuras que estén relacionadas con el objetivo de transformar Honduras. Sí, yo le adelanto, Honduras no se va a transformar por la visión unilateral de un partido, se va a conformar por, en realidad, una política de consenso, un programa de consenso, un plan de consenso. Y elaborar también políticas de Estado que no existen todavía en nuestra nación, pero pensando en la nación. Así que quienes dividen es lo más fácil, lo más difícil es unir, pero la unidad solamente es creada, ojo, cuando usted piensa en las naciones y en el bien común. Don Eduardo Martel dice que lo recibe con los brazos abiertos. Así es, somos buenos amigos. Por supuesto, porque usted se alegra cuando gente de talento, gente de capacidad, gente patriota se incorpora a su partido, y eso es lo que necesitamos. Pero también coincido con Nelson, ahora ya la lucha partidista tradicional llegó a su fin, Ramón. Hay que estructurar alianzas con distintos sectores. Ahora, yo les pregunto a ambos, y comienzo con usted, ¿cómo cataloga la situación actual del país en estos momentos, con el actual gobierno? Muy compleja, y muy compleja desde todo punto de vista, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Y yo creo que el primer hándicap, el primer error es justamente eso, haber decidido un gobierno únicamente estructurado con la visión de libre, ¿no? Yo pensé que cuando se hablaba de un gobierno de integración, de la reconciliación familiar, se iban a incorporar los distintos sectores, políticos y no políticos, sector empresarial, sector de trabajadores, sector de la sociedad civil, sector de los productores, de las minorías, de las etnias, porque esa es la única manera de cambiar este país, todos empujando en la misma dirección. Pero cuando usted impone una visión y dice, solo esta es mi verdad y el que no está con mi verdad es mi enemigo, y empiezan los epítetos descalificadores, golpista, no dijiste nada en 12 años, narcogobierno. Así no se construye. Ya la etapa electoral pasó. Ahora hay que construir consenso. Y les pongo un ejemplo. Gustavo Petro en Colombia, siendo un hombre de izquierda, siendo un verdadero guerrillero. ¿Sabe cuál fue la primera acción política de peso? Presidente Álvaro Uribe, al que señalan de ultraderecha. Necesito que me dé una audiencia, siendo presidente electo. Esa es una muestra de decir, llevemos la fiesta en paz por el bien de Colombia. Ahora, ¿pero se puede construir en el país esto? ¿Estamos atrasados para construir este camino a un diálogo nacional? Claro, con nuevos liderazgos o con liderazgos antiguos que entiendan que en realidad tienen que construir. Yo estoy claro que en política, y sobre todo todos aquellos que están acostumbrados a un tipo de política, entre comillas, que está lejos de serlo, pero que ellos entienden la política como un beneficio personal, como negociaciones para los grupos de ellos, no para la nación, etcétera, etcétera, son parecidos a los dinosaurios, se resisten a extinguirse, ¿me explico? Yo estoy claro con eso, por eso es que las nuevas ideas, y con eso coincidimos plenamente con lo que acaba de decir mi amigo el abogado Eduardo Martel, que tenemos nosotros simple y sencillamente que pensar en unir a la nación. Y yo le he dicho a la compañera presidente Xiomara Castro, en realidad, su mensaje, cuando usted dice
que están conspirando contra el gobierno y que quieren dar un golpe de Estado, ¿cómo elimina usted la conspiración? Haga un llamado a la unidad de la nación. Y al hacer un llamado a la unidad de la nación, todos aquellos que están conspirando en contra del interés de la nación quedan fuera. Ahora, pero hay interés, ¿cree usted, abogado Martel, de llamar a este diálogo? A lo que plantea don Nelson. No he visto, digamos, una disposición clara. Es decir, yo sigo observando y al final ellos ganaron, pero el tema no es ganar, es qué vamos a hacer una vez que ganemos. Es decir, ganar una elección puede ser fácil, pero lo complicadísimo es un gobierno y una administración exitosa. Yo sigo viendo, Ramón, todavía esa visión unipartidista, es decir, esto es lo que nosotros creemos que se debe de hacer y se está imponiendo. No hay todavía esa construcción de consensos, de diálogos, de mesas de discusión. El otro día me decían, ¿y qué opina del cogobierno? ¿Puede ayudar el Partido Liberal? Mire, es que el Partido Liberal no necesita tener un ministerio para ser agente de cambio y colaborar con este país. Bueno, voy a la primera pausa, ya regreso. Bueno, antes de seguir platicando de otros temas, ¿le han ofrecido desarrollo económico a usted, la Secretaría de Desarrollo Económico? No. No se la han ofrecido. No, esa es otra de las falsedades, de las falacias que dijeron anteayer y luego ayer dijeron otra. Pero en todo caso, no, yo agradezco a todas las personas que se han expresado en esos términos altamente positivos. Yo solamente les he dicho hay que ser coherente en esto. Y nosotros damos ideas y propuestas independientemente de sí o no tenemos cargos públicos, porque por encima de todo está la nación y nosotros hemos hecho esos tipos de planteamientos. He dicho varias veces, le he enviado infinidad de propuestas por escrito a la Presidenta de la República y al mismo tiempo nosotros creemos que para aceptar este tipo de hechos debería existir la posibilidad de un debate. Y el debate se genera a través de personas con un perfil completamente diferente, me disculpan, al gabinete económico, al gabinete no solamente económico, sino el gabinete en general. Debería cambiar el perfil y si cambia el perfil, pues yo sí creo que debería existir entonces un plan de gobierno consensuado para que los nuevos ministros actúen en función de ello. Mientras eso no ocurra, en realidad nosotros no aceptamos ningún cargo. Posiciones. Ahora quiero que enfoquemos el tema también de la ley de justicia tributaria. ¿Cómo lo interpreta usted? Mire, yo creo y siempre he defendido desde hace más de 10 años la necesidad de una gran reforma fiscal en Honduras, pero una reforma fiscal acorde con la realidad económica del país, y aquí tenemos un extraordinario experto, conocedor. Se necesita dinamizar, se necesita que esta economía empiece a crecer, una economía de 25 mil millones de dólares muy pequeña. Entonces, yo creo que se requiere la reforma, pero primero no se puede imponer nada. Decía mi abuela Ramón que a la fuerza hasta los frijoles son malos. Usted siéntese con todos los sectores. La responsabilidad es del gobierno, sí, pero siéntese con todos los sectores involucrados en la cadena productiva. ¿Por qué? Porque va a enriquecer su propuesta. Algunas cosas las va a tomar, otras cosas no las va a tomar. Conozca la realidad, lo que vive día a día el empresario, el productor. Y no estoy hablando solo de los grandes empresarios, estoy hablando del microempresario, del pequeño empresario, que prefiere irse al sector informal porque no tiene la capacidad de estar pagando impuestos. Entonces yo creo que sí se requiere, pero esa visión, primero, de imponer, creo que no es la correcta. Y la segunda, se debe de hacer un análisis de cada una de las medidas que se quieren afectar, porque no todo es malo, no todas las exoneraciones son malas. Es decir, yo creo que hay que exonerar incluso a los microempresarios, a los pequeños empresarios para generarles un incentivo, al menos temporalmente. Tendríamos que sentarnos mucho más tiempo para entrar en detalle, pero creo que se debe de llevar a un diálogo profundo antes de aprobarse. Bueno, doctor. Los fundamentos de la ley son correctos y el objetivo. Lo que es incorrecto es el método y que no existe base científica para ello. Me explico. Que hay necesidad de disminuir las enormes desigualdades a través de modificaciones del tributo, lo hemos dicho desde que éramos estudiantes universitarios. Eso era parte de las luchas nuestras como estudiantes universitarios en la Facultad de Ciencias Económicas de la querida UNA. Que hay necesidad al mismo tiempo de penalizar, para ello no necesita esta ley, para ello hay un marco jurídico para penalizar esos crímenes correspondientes a todos aquellos que han abusado de las exoneraciones, sin duda alguna, siempre lo hemos dicho. Que hay necesidad al mismo tiempo de rediseñar propuestas, adelante. Usted no puede afectar
mediante nuevas propuestas, ni las ventajas competitivas que existen a nivel mundial, ni las ventajas comparativas, ni las ventajas absolutas, y tampoco las ventajas de negociación. Son 4 tipos de ventajas que son afectadas con este tipo de hechos. Entonces, ¿en dónde se han equivocado? En el método. En el método parece que pretenden penalizar a todo aquel que genera riqueza en nuestra nación y lo quieren hacer aparecer exactamente a todos por igual, como corruptos. Ese discurso no es correcto. Ese discurso divide. Segundo punto, les he dicho varias veces, ustedes... En economía existen modelos econométricos para determinar los resultados de conformidad con los tipos de decisión que usted toma. Entonces, debe existir una matriz de indicadores a los diversos escenarios e impactos de lo que usted prevé. ¿En qué? Si se aprueba esta ley, usted debe saber exactamente cuál debería ser el impacto probable, posible, ideal. Vea que le estoy hablando de 3 escenarios en materia de inversión. Es que aumentará la inversión. Si la respuesta es sí, ¿en cuánto? Y si es no, entonces ¿para qué va a aprobar esa ley? Segundo punto, aparte de esto, competitividad. ¿Mejorará? ¿Disminuirá la competitividad? Etcétera, etcétera. Tercero, es que en realidad disminuirá la desigualdad tributaria en el sentido de que algunas personas pagan más proporcionalmente, estoy hablando yo, por su salario, que otros, por ejemplo, disminuirá eso. Cuarto punto, es que disminuirá la pobreza. Quinto punto, es que aumentará los ingresos fiscales realmente. ¿En cuánto? Es que el otro punto, disminuirá el déficit fiscal. Vea que solamente acabo de hablar de 5 categorías de análisis, como de aproximadamente 250 categorías con las cuales tiene impacto toda política tributaria. Aquí le termino. Hay que hacer reformas, sin duda alguna, no contrarreformas, porque algunas cuestiones tienen la apariencia de ser reformas y son lo contrario, pero tiene que hacer también reformas simultáneas en el resto de políticas macroeconómicas que también necesitan reformas. Hay necesidad de reformas en política monetaria, hay necesidad de reformas en política financiera, o sea, la relacionada con las instituciones bancarias, ¿no es cierto? Hay necesidad de reformas en las políticas crediticias, en las políticas cambiarias, en las políticas de importaciones y políticas de exportaciones. Les recuerdo, esta es una sociedad importadora. El doble de las importaciones. O sea, las importaciones son el doble de las exportaciones. Hay necesidad de hacer algo. Entonces, veámoslo todo exactamente en su globalidad y no en su parcialidad. Mire los aportes que da aquí el doctor Nelson Ávila. Pero a él nunca lo llamaron a la mesa de socialización. Siendo del Libre, no le tomaron la palabra. Siendo uno de los fundadores de este instituto político, no le dijeron, venga doctor, denos su criterio, su opinión, hablemos a ciencia cierta en materia económica porque él es experto en este tema para que dé sus aportaciones. Pero ahora le va a corresponder a esta comisión de diputados buscar una socialización. Y están obligados no a discutirlo en el seno del Congreso, sino que expandirse, porque la única posibilidad de que la ley, se lo digo desde el punto de vista jurídico, de que una ley se cumpla es que todos los sectores estén acordes. Correcto. Usted aprueba una ley de esta naturaleza y lo que puede generar es que un gran sector se vaya nuevamente a la informalidad o que se aumente la defraudación fiscal, como señalaba el doctor Nelson Ávila. Entonces yo creo que estos diputados, lejos de acelerar un proceso procedimental en el Congreso, están obligados, por el bien de Honduras, porque esta decisión va a afectar a Honduras para la próxima década. Correcto. Deberían de sentarse con los distintos sectores. Al final tomarán la decisión, los políticos, pero siéntense con los sectores productivos de este país. Ahí está esperando Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Vietnam, es decir, ya no lo limitemos. Están esperando los capitales de inversión. Por eso tenemos que dar buenas señales desde el país. Buenas señales. Para que los capitales de inversión se interesen en venir al país. Doctor. Completamente de acuerdo. Pero mire, permítame, pero se ponen temblorosos, se ponen nerviosos cuando miran que en un país las señales que les dan son de inseguridad. Volvemos al punto de partida. Mi partido y quien dirige las decisiones en nuestra nación, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, de otros poderes, se equivocaron en la integración del gabinete. Usted, en realidad, y lo he dicho varias veces, si usted se enfrenta a una guerra, tiene 2 posibilidades, que la ganen o que la pierdan, ¿no es cierto? No hay otra.
pero está claro que usted la va a perder si envía generales incompetentes o soldados incompetentes. ¿Me explico? La va a ganar solamente la otra vía. Ahora, aclaro, yo soy profundo seguidor de las tesis de un libro que fue escrito hace 2600 años, El arte de la guerra, Sun Tzu. Y Sun Tzu lo que dice es, en otras palabras, debe haber estrategias para que eviten la guerra. Porque generales, estoy hablando de los generales de la época, están acostumbrados a hacer la guerra. Y Honduras no se va a transformar haciendo la guerra, se va a transformar construyendo desarrollo para hacer una sociedad en realidad democrática y en libertad. Mire lo que dice el doctor. Y yo le agregaría algo. Permítame, antes que le agregue estas cosas. ¿En la guerra se pierde o se gana? Sí. Ah, no, pero hay otros que se unen al enemigo mejor. ¿Ah? Mire que... Los tránsfugas. Las tácticas de guerra. ¿Iba a aportar algo? Sí, solo le decirle, cuando usted hace un planteamiento de esta envergadura, lo tiene que acompañar de otras decisiones. Es decir, esta ley tiene que acompañarse para que sea realmente efectiva de leyes que favorezcan la competitividad, de una gran reforma laboral que se requiere en nuestro país, de una mejora de la infraestructura, de una mejora en la estabilidad y en la calidad y en la competitividad del servicio de energía eléctrico, de una simplificación administrativa. Es decir, queremos ser un país destino de inversión extranjera y promover la inversión local. No es solo con una ley fiscal, usted necesita un paquete y ahí es donde yo veo la gran deficiencia. Pausa, ya regresamos. En la sesión de ayer, el presidente del Congreso, Luis Redondo, habló sobre este tema del bono que reciben los diputados, pero también él dice que no se le está pagando porque voten por determinadas leyes. De los 128 diputados o de los 128 congresistas, propietarios y suplentes, ninguno ha pedido aquí dinero a cambio de sus votos. Ninguno. Y a ningún diputado, ni propietario ni suplente, se le ha pagado a cambio de sus votos. Yo rechazo las declaraciones que se han hecho haciendo esta aseveración. Esto es lo que ha dicho el presidente del Congreso Nacional de la República. Pero cuando se habla de un bono de 13 millones de lempiras, ¿se compromete o no se compromete aquel diputado que lo solicita, abogado Martel, en apoyar algunas iniciativas de ley? Como esta que estamos hablando de justicia tributaria. No, yo le voy a decir, lo que era malo antes sigue siendo malo ahora. Así es. Yo fui de los críticos, junto a muchos de los que hoy son diputados, de este tipo de bono. Yo se lo digo, es un soborno disfrazado muchas veces, ¿no? Es decir, no quiero decir que todos lo malversan, pero es innecesario, es antiético, es amoral. Y usted tiene que no solamente ser, sino que parecer. En esta sociedad en la que vivimos, donde hay tanta suspicacia, donde hay tanta duda y donde hemos visto durante los últimos años tanta práctica irregular, no sigamos promoviendo esas dudas, sino que todo lo contrario. ¿Qué tienen que hacer los legisladores? Legislar. ¿Qué tienen que hacer los diputados? Discutir, llevar a los debates correspondientes y aprobar las leyes. Pero cuando hay una cantidad brutal, para mí es brutal. 13 millones. No, para mí es brutal. Para la fórmula. Desfasado totalmente con la realidad de nuestro país. Darle 13 millones a una fórmula de diputados me parece excesivo. Sume los 128. Entonces, es una brutalidad. Entonces, eso aunque no haya mala intención, con todo respeto, eso tiende a generar dudas totalmente fundamentadas. Doctor. Cuando venga la CICI, yo voy a interponer un recurso sobre la base de que esos fondos son inconstitucionales. Total. ¿Y por qué son inconstitucionales? En adición a antiéticos, amorales y todo. Son inconstitucionales por una sencilla razón, porque destruye el espíritu del Poder Legislativo. El Poder Legislativo está hecho ¿para qué? Legislar. Para legislar, para crear, abrogar o derogar, etcétera, etcétera, leyes. ¿Me explico? No está para garantizarle a diputados que vayan a entregar allá y garantizar la reelección de todos ellos. ¿Me explico? Suplanta la función del Ejecutivo. Así es. Suplanta la función del Ejecutivo y por eso es que hablo de la inconstitucionalidad. Así que llámesele bono A, bono B, bono C o X, Y, Z, que manejen fondos que significa una violación de la naturaleza del Poder Legislativo es inconstitucional. Ahora, así que
Yo me comprometo públicamente que esa será una de las acciones que yo solicitaré y será aplicable no solamente a todos los que en realidad han recibido esos recursos en este momento, aunque lo hayan distribuido a las municipalidades o a las entidades correspondientes, sino que también todo lo que ha ocurrido en el pasado. Ok, disculpa. 1.664 millones de lempiras. 13 millones por 128. Una barbaridad. No. Ahora, yo les ¿Usted sabe consulto, cuánto costaría construir un nuevo hospital escuela? Así, de esa magnitud y debidamente equipado. Aproximadamente 1.900 millones de lempiras. No se los den a los diputados, hagan un hospital, háganlo allá en Colón para que la gente no tenga que agarrar 6, 7 horas de... Y se corresponde un poco más o menos con lo de los hospitales, entre comillas, móviles. Bien, yo quiero cerrar el programa porque ya tan rápido. Ha sorprendido, sí, sorprende lo que dice el presidente del Congreso. Sí. A pocos días de escoger el nuevo fiscal, de escoger los nuevos representantes en el Tribunal Superior de Cuentas y en el momento que se presenta una ley de justicia tributaria. Tilín, él dice que no se le está pagando a ningún diputado, pero algunos sectores opinan, como ustedes, que cuando se dice que hay fondos y que por cada fórmula de diputados son 13 millones de lempiras, hombre, la lógica común pone a pensar a muchos. ¿Cómo dijo la palabra usted? Tilín. No, yo no la dije, la dijo Pineda Ponce. No, pero usted la replica aquí hoy. Sí, y además Pineda Ponce es un hombre conocedor del Poder Legislativo. Sí, y decía, aquí se practica el tilín. Sí. Así como lo que llevan las vacas, ese cencerro, ¿no? Que suena cuando van caminando. Allá viene. Ahora, que conste, ¿va? Que yo quiero dejar claro esto porque se malinterpretan las cosas. Se malinterpretan lo que uno dice. A veces se interpreta bien, ¿no? Pero a veces se interpreta mal. Porque quiero dejar claro, aquí no estamos diciendo que... No. De ninguna manera. Lo que estamos diciendo es lo que dice el presidente versus a una situación que ya se presenta en el legislativo de iniciativas de ley importantes para el país. Y como en Honduras nada es casual. Así que gracias, doctor. Muy Muchísimas amable. gracias. Muy amable, gracias, abogado. Desconfía y acertarás. Bueno. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.